Mi nombre es Ramón Grossfogel. Quiero enviar un saludo solidario a esta contracumbre gallega contra la OTAN. Eh, Esta iniciativa es una iniciativa muy importante, ya que los pueblos del mundo tienen que levantarse contra el brazo armado del imperio estadounidense, cuya agenda no es otra que el militarismo, el saqueo de los pueblos, las masacres, la destrucción, la provocación de guerra para que unas pocas compañías en el mundo, compañías armamentistas, se hagan una fortuna. Y si no hay guerra, se la inventan. Llevamos ya muchos años con este cuento, donde hay guerra, donde las provocan de diversas maneras. Y quisiera aprovechar este momento para comentar la guerra que existe en este momento, que es la guerra de Ucrania. Una guerra que en mi perspectiva fue fabricada, manufacturada en los Estados Unidos. La guerra en Ucrania lleva 8 años. Esto no es una guerra que aparece ahora de momento por un capricho de Putin. Desde el golpe de Estado del 2014, organizado por la CIA, la Agencia de Inteligencia Norteamericana, con milicias nazis ucranianas para derrocar al gobierno democráticamente electo en ese momento en Ucrania, estamos hablando de una guerra de exterminio contra los ucranianos rusos parlantes. Una guerra de exterminio que ha puesto ahí ese Estado golpista controlado militarmente e ideológicamente por nazis. Dicen en todo momento que estos nazis supuestamente son una minoría, pero el poder que tienen a nivel de las Fuerzas Armadas y de la inteligencia del Estado de Ucrania es enorme, y lo que hacen continuamente es chantajear a los políticos. Y para darles un ejemplo, recientemente en las negociaciones de paz, la primera reunión que se hizo entre Rusia y Ucrania, había un equipo negociador de Ucrania. Ese equipo, cuando regresó a Ucrania para hablar con el gobierno de las conversaciones que tuvieron con el gobierno ruso, inmediatamente las milicias nazis mataron a uno de esas personas, lo masacraron en plena calle, con el mensaje de que el que no se alinee a la posición nazi terminará siendo asesinado por ellos. Eso no lo informa en ningún momento la prensa. Pero el imperio estadounidense y la OTAN desde 2014 vienen sosteniendo financiera y militarmente a estos nazis ucranianos con el objetivo de provocar a Rusia en un conflicto armado en Ucrania y que los nazis hagan una guerra por procuración, lo que se dice en inglés proxy war, para desgastar a Rusia y hacerla implosionar como ocurrió con la Unión Soviética en los años 80 del siglo pasado. Logrado el golpe de Estado del 2014, estas milicias nazis entraron oficialmente al ejército y a la inteligencia del Estado ucraniano, comenzando el genocidio contra ucranianos rusoparlantes de origen eslavo. Existen más de 30 batallones nazis en el ejército ucraniano y son los que están en primera fila en la guerra de exterminio contra ucranianos de cultura y lengua diferentes. Las torturas y crímenes que realizan contra civiles ucranianos son tan horribles que mejor no describirlas en este video. En la ideología racial nazi ucraniana, que repite la de sus abuelos nazis alemanes y ucranianos de la Segunda Guerra Mundial, los eslavos son razas inferiores a exterminar, mientras que los ucranianos del lado occidental de Ucrania son considerados de razas superiores por ser supuestamente de origen escandinavo. Esta teoría racista no tiene ningún fundamento científico ni histórico ni de ningún tipo, pero informa la política del ejército ucraniano controlado por los nuevos nazis del siglo XXI. Más de 15.000 personas rusoparlantes han sido asesinadas en los 8 años en la región del Donbass, al este de Ucrania. De ahí el que estas poblaciones se hayan independizado de Ucrania, creándose dos estados republicanos gracias a la lucha de las milicias populares antifascistas del Donbass. Los medios de desinformación masiva de Occidente han estado calladitos, ocultando esta guerra de exterminio de 8 años para encubrir ante la opinión pública internacional el que Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN estén apoyando nazis en Ucrania.
Esta política de organizar y promover grupos terroristas, en este caso nazis, para derrocar gobiernos y provocar guerras, no es nueva en el caso de la OTAN ni en el caso de Estados Unidos. Esta película ya la vimos con los mercenarios yihadistas organizados por la CIA en las guerras del Medio Oriente, los cuales terminaron por regarse como un cáncer por toda la región. Lo que es nuevo es que Estados Unidos y su brazo armado, la OTAN, hagan lo mismo en territorio europeo, pero ahora con nuevos yihadistas de ideología nazista. Como los primeros, los segundos reciben voluntarios internacionales de todas partes del mundo. Grupos supremacistas blancos de los diversos imperios occidentales han estado yendo a combatir en Ucrania, haciéndolo su centro de entrenamiento militar internacional desde hace 8 años. La guerra de exterminio que llevan contra los ucranianos rusoparlantes es el campo de entrenamiento militar para el nuevo terrorismo yihadista nazi. El discurso de los nuevos nazis es que en Ucrania se está llevando a cabo la gran batalla por la supervivencia y supremacía de la raza blanca y de la civilización occidental. Todas las armas y recursos financieros que envían los gobiernos europeos y la OTAN para sostener al ejército fascista ucraniano no hace más que fortalecer las redes nazis internacionales. Armas enviadas a Ucrania ya han aparecido en ciudades europeas como París, Londres, Rotterdam, en el mercado informal de venta de armas o el mercado ilegal de venta de armas. El contrabando de armas desde Ucrania y el fortalecimiento del fascismo en toda Europa constituye un problema de seguridad para todos los pueblos europeos. El sostener nazis en Ucrania para hacer una guerra por procuración o proxy war en inglés contra Rusia va a tener consecuencias nefastas en toda Europa como efecto boomerang de estas políticas imperiales estadounidenses con la activa participación de la Unión Europea. Las extremas derechas europeas se están fortaleciendo electoralmente en toda Europa. Con el fortalecimiento de milicias nazis en tiempos de hiperinflación, esta situación constituye una bomba de tiempo. Recordemos que en los años 20 y 30 del siglo pasado, cuando vino la hiperinflación en Europa, pero sobre todo en Alemania, fue el caldo de cultivo de los fascismos europeos. Estamos en una situación muy parecida. Vamos de la inflación a la hiperinflación. ¿Por qué? Porque parte de toda esta provocación que ha hecho Estados Unidos es para precisamente reemplazar a las empresas rusas con empresas multinacionales estadounidenses en los mercados europeos. Esto lo logran a través de provocar a los rusos hacia una guerra de seguridad de Estado en Ucrania, luego de haber cercado a Rusia la OTAN con sus bases militares a través de toda la frontera rusa y al mismo tiempo envalentonar a los nazis ucranianos contra Rusia para de esa manera y sobre todo a la población ucraniana rusoparlante para así provocar una situación donde Rusia no tenga otra que tener que entrar en el escenario ucraniano para proteger su frontera y protegerse de una posible situación aún peor de seguridad cuando ya tienes nazis en el Estado y en el ejército ucraniano provocando la posibilidad de un enfrentamiento ya con tropas rusas y con exterminio de población de origen ruso en Ucrania. Eso plantea un tema de provocación y eso está escrito en un documento de la RAND Corporation, que es un think tank del Pentágono y de la CIA en los Estados Unidos desde el 2019. Para aquellos que tengan dudas de lo que estoy diciendo, esto no es teoría conspiranoide, esto está escrito en un documento que se titula Extending Russia. Para aquellos que lean inglés, este documento es precisamente el libreto de la película que estamos viendo. O sea, el guión de la película lo puedes leer ahí en ese documento y es impresionante, es un documento del 2019 y cuando leemos ese documento es lo que estamos viendo, exactamente tal cual, la provocación de la guerra para luego justificar sanciones contra Rusia para así las empresas americanas colonizar nuevamente a Europa, sustituyendo a las empresas rusas, no solamente energéticas, sino también
En otros renglones, recordemos que la Unión Europea importa el 40% de sus importaciones internacionales vienen de Rusia. Así que imagínense, un mercado enorme que ahora las empresas americanas vienen a reemplazarlas y hacer entonces una recuperación del mercado europeo perdido por parte del imperio estadounidense. Ahora Europa con esta movida no es otra cosa que una colonia, un protectorado bajo control de Estados Unidos, no solamente militar, no solamente político, sino también económico. Esto es fundamental entenderlo para que podamos entender por qué esta guerra en Ucrania y cómo es que surge la guerra en Ucrania, que no es otra cosa que un... Imagínense si Rusia fuera a poner bases militares y rodear a Estados Unidos vía la frontera de México y Canadá. ¿Ustedes creen que Estados Unidos toleraría una sola base militar en Canadá o en México? Jamás. En cambio, la OTAN se expande, rodea a Rusia con misiles apuntando a Moscú y pretende que Rusia no reaccione. Y no solamente eso, sino que ahora en lo último fortalecen con un golpe de Estado nazis en Ucrania y provoca una guerra de exterminio contra ucranianos de rusoparlantes. Entonces, claro, estamos hablando de una provocación muy seria, muy peligrosa de parte de Estados Unidos y su brazo armado de la OTAN, cuyos intereses económicos, políticos, estratégicos no tienen nada que ver con los intereses de los pueblos europeos. Recientemente, para que tengan una idea, oficiales de la OTAN fueron capturados por tropas rusas en los cuarteles del batallón Azov, autoidentificados todos como nazis. Es decir, cuando yo digo aquí nazi no lo estoy diciendo en el sentido que Occidente lo usa para desprestigiar a algún líder, en el caso por ejemplo de Saddam Hussein en un momento dado, y ahora Putin, que son Hitler, que son nazis, para vender esta idea en la opinión pública occidental. En cambio, lo que estamos hablando aquí es de una situación donde ellos mismos se llaman nazis. Aquí yo no estoy usando un término impuesto sobre ellos, sino que ellos mismos, estos batallones del ejército ucraniano, se llaman a sí mismos nazis y usan símbolos nazis. Entonces, recientemente oficiales de la OTAN fueron capturados por tropas rusas en los cuarteles del batallón Azov, uno de los más importantes batallones nazis en la ciudad de Mariupol. ¿Qué hacía personal de la OTAN en los cuarteles nazis? ¿Cómo es posible que los gobiernos europeos, luego de lo que conocemos de la Segunda Guerra Mundial, estén armando y sosteniendo al ejército fascista de Ucrania? El objetivo de Rusia de desnazificar Ucrania debería ser un objetivo común de todos los europeos y del mundo entero. De lo contrario, Europa pagará un precio muy alto en esta jugada sucia del imperio estadounidense y su brazo armado, la OTAN. Por eso, la consigna, a mi entender, debería ser abolir la OTAN. La OTAN tiene que ser abolida. Es una institución obsoleta, una institución que no responde a los intereses de los pueblos, ni siquiera de los pueblos europeos, y que tiene su propia política autónoma de Europa y del mundo, que se centra en Washington, en los intereses geopolíticos, geoestratégicos y económicos del imperio estadounidense en decadencia. Y en esa decadencia, en esa caída, este imperio está haciendo cosas, barbaridades, y está provocando situaciones que pueden ser muy serias para el mundo, como por ejemplo esta provocación contra Rusia, sabiendo que es una superpotencia nuclear, nos pone a todos en peligro de una posible guerra nuclear de exterminio de una gran parte de la humanidad. Por eso yo creo que esta contracumbre gallega, que se une a la contracumbre de los pueblos contra la OTAN, debe ser saludada, debe ser celebrada, y los felicito por esta iniciativa y la consigna abolir la OTAN. Muchas gracias.